Entonces, a todos muy buenas tardes. En una sesión, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Confirmamos? Sí, señor. Listo. Entonces, en una de las sesiones anteriores habíamos hablado acerca de los diferentes factores de riesgo que existen o que, digámoslo así, intervienen en el desarrollo laboral de todos y los trabajadores, ¿cierto? Mirábamos que el riesgo no es una simple probabilidad, ¿cierto? Se materializa al estar presente en las personas, en los equipos, en el ambiente y en las condiciones que rodean a un trabajador, ¿cierto? Hasta en nuestra casa nosotros tenemos factores de riesgo. La idea siempre es mitigar o, como decimos en la casa, minimizar tanto el riesgo como el daño que se pueda causar por una actividad o una acción que nosotros hagamos sin el previo, digamos, la previa consulta, sin de pronto tener experiencia o con alto nivel de desconocimiento. ¿Listo? Entonces siempre vamos a tener que, em, por ejemplo, hay un riesgo. Fijémonos en los desafortunados sucesos que han enlutado al país hoy en día, ¿cierto? Resulta que nadie está preparado para un evento de esa magnitud tan grande, ¿sí? ¿Por qué no estamos preparados? Porque siempre pensamos que eso nunca nos va a tocar a nosotros, siempre pensamos que los riesgos y los accidentes son para los demás, pero desafortunadamente los riesgos le pueden pasar, los accidentes le pueden pasar a cualquier persona y pues la idea es, eh, la idea es que tengamos la preparación suficiente y el conocimiento para que esto no nos afecte tan considerablemente. Veíamos, por ejemplo, que pese a la tecnología, pese a los esfuerzos, las ayudas de otros países que han llegado, de por sí o de por no, em, no se pudo lograr salvar a todas las personas de los rescatistas, no tuvieron, digamos, la suerte o la tecnología también para rescatar a las personas, ¿sí? Eh, entonces, si nos fijamos, pues hay muchas limitantes que existen en el país, ¿cierto? Y digámoslo así, en cualquier país, no solo acá. Los... Las condiciones que se presentan a veces son muy difíciles para poder rescatar a las personas, ¿cierto? Y pues siempre se afecta, como lo hablábamos también en una clase, prima sobre cualquier cosa la salud de todos los trabajadores, independientemente de su actividad, de su oficio, de lo que hagan, siempre va a primar la salud de los trabajadores sobre absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, ahí lo importante de minimizar todos los factores de riesgo. Bueno, entonces este video creo que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos presentado, donde pues se presentaban diferentes situaciones donde el protagonista analizaba, medía el riesgo y cuantificaba la probabilidad de que algo sucediera, ¿sí? Entonces pues volvemos nuevamente al hilo del tema, la idea es minimizar o medir tanto el riesgo que se convierta en algo mínimo o en algo mucho más pequeño. ¿Cierto? Mirábamos también es fuente, que es una fuente de riesgo para este caso, es una condición que genera peligro, es una condición que nos puede afectar considerablemente. Entonces hablamos de condiciones, em, las adecuaciones de un lugar en específico, ¿sí? Entonces, ya sea techo, pisos, paredes, pues son adecuaciones. Lo que rodea a la persona tendrían las condiciones. Hablamos de peligro, que es una situación potencial, ¿sí? O sea, la fuente es una pared que está a punto de colapsar. Y la situación es que alguien se acerque a esa pared que está a punto de colapsar sin el debido conocimiento, sin el equipo o con el total desconocimiento, ¿sí? Vuelvo y digo, en esta parte siempre es importante o
ser uno crítico con el conocimiento de las personas, porque a veces las personas hacen las cosas y no comprenden que hay un riesgo para hacerlas, entonces las siguen haciendo como pues su buena voluntad les dicte, ¿sí? Pues que tampoco se trata de eso. El riesgo, miramos que o vemos que es la probabilidad de que ocurra ese evento que no queremos que suceda, que se pueda presentar en la situación. O sea, puede que la gente se acerque a la pared y la probabilidad de riesgo, recordemos que matemáticamente manejamos probabilidades, ¿cierto? Y entonces, ¿las probabilidades son exactas o son inexactas? ¿Quién me cuenta? Inexactas. Sí, correcto. Las probabilidades no son exactas. Aunque son matemáticas, la matemática es exacta. Las probabilidades no, porque la probabilidad se basa en un supuesto, en una posibilidad de que ocurra un evento o de que no ocurra un evento. ¿Sí? Por ejemplo, como la estadística de lanzar la moneda al aire, ¿cierto? Matemáticamente podemos prever cuántas veces pueda caer, pero no vamos a saber a ciencia cierta qué cara va a caer de la moneda, ¿cierto? Entonces, esas son, digamos, como las probabilidades o las variables, el tiempo, la fuerza, tantos factores que no conocemos, afectarían o, digámoslo así, tienen una incidencia sobre la probabilidad, una incidencia directa sobre la probabilidad, ¿cierto? ¿Qué probabilidad hay de que llueva hoy? ¿Ninguna? No se sabe. ¿Cierto? No se sabe. Si miramos el canal del clima, hoy en día tenemos páginas del clima y nos va a decir que de pronto el día era soleado, pero resulta que ahorita es mediodía y está cayendo un palo de agua, pero por la noche, por la tardecita sí va a ser sol. Entonces, pues así puede que tomen la probabilidad de ocurrencia, ¿sí o no? Bueno, entonces, ese es el riesgo. Entonces, como hablábamos, también es la oportunidad de que algo ocurra, de que se sumen tantas cosas que realmente se genere un evento que pueda afectar a, digamos, la salud de las personas, ¿cierto? Entonces, esa es una probabilidad, pero como les decía, esto también, las probabilidades son medibles. No son exactas porque no sabemos cuándo va a ocurrir el evento, pero sí se pueden calcular con base en un número. Y como les decía, entre más alto el número, pues hay más probabilidades de que el evento se dé. Cuando hay más probabilidades bajitas, el evento puede que no se dé, ¿cierto? Y eso se calcula matemáticamente, ¿sí? Bueno. Y se clasifican como imposible, improbable, posible y buenas probabilidades, y muy seguro. Bueno, factores de riesgo. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? No sabemos qué es un factor de riesgo. Ahí dice que es un Son factor de aquellos riesgo. factores ambientales Ah, de naturaleza física que cuando nos exponemos a ellos pueden provocar daños en la salud según la intensidad o la concentración de los mismos. sí, muy bien. Digámoslo así, pues, dependiendo de la intensidad, la concentración, un choque eléctrico, perdón, un contacto eléctrico, el choque de un carro, entonces las probabilidades o se disparan o se minimizan dependiendo de la estructura del carro o de la estructura de la casa o de la situación, ¿sí? No todas las situaciones son iguales, pero entonces la idea es que la idea es minimizar todos estos factores, ¿listo? Cuantificarlos y minimizarlos. Bueno. Entonces venimos con el primer factor de riesgo. Y el primer factor de riesgo, como lo vemos aquí, es el ruido. ¿Pero qué es el ruido?
Acá lo No, dice. no se alcanza a ver, está como muy pixelado Sí, o es el internet, entonces no se te alcanza a ver bien. Es posible, pero nos deja el beneficio de la duda. ¿Qué podría ser el ruido? Un sonido eh, un sonido agudo puede ser Un sonido fuerte. agudo, grave, esdrújulo. Sí, todo eso es cierto. Puede ser un sonido agudo, puede ser un sonido grave, pero como tal, ¿qué es el ruido? ¿Listo? Entonces, pues es eso. Entonces, los sonidos no deseados hacen parte de un ruido. Por ejemplo, si estamos en la ciudad, ¿cuáles serían los ruidos más incómodos? los carros, las construcciones, la gente que está trabajando en la calle. Sí, los mm, carros, las construcciones, las motos. Por eso muchos carros hoy en día buscan migrar como su tecnología a tecnologías eléctricas, precisamente por eso, por la emisión de sonidos o de ruidos que son desagradables para las personas, ¿sí? Porque como les mencionaba, el ruido es desagradable e incomoda a los demás, ¿sí? ¿Y en qué se propaga el sonido? Si se acuerdan de las clases de colegio, de por allá, ¿con qué se propaga el sonido? ¿O en qué medio? ¿No se acuerdan? por el aire. Sí, sí. El ruido se propaga en el aire, se propaga en el agua. ¿En qué más? Bueno, entonces, decir no sé también es una respuesta. Aquí la idea no es corchar a nadie. Entonces, el ruido es una onda. Tanto la luz como el sonido se transmiten por ondas, ¿cierto? Entonces, por eso es que, a ver, la onda de sonido es mucho más lenta que la onda de la luz. Por eso siempre se habla de romper la barrera del sonido, pero es más difícil romper la barrera de la luz, porque pues la velocidad es mucho menor. Entonces, el ruido, el sonido se propaga por ondas longitudinales a través del aire o de cualquier elemento, ¿sí? Por ejemplo, nosotros si cogemos una pared y la golpeamos, vamos a sentir la vibración que le genera el impacto que cuando uno le pega, ¿sí? Entonces, ahí se puede sentir. Y en el agua también se sienten los ruidos. Pero una pregunta, ¿dónde se siente más el sonido? ¿En el agua, en el aire o en las cosas sólidas? ¿En las cosas sólidas? Bueno, no en las cosas sólidas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Mentiras, el aire. Tampoco. En el agua, El ¿no? sonido, el sonido se propaga más rápido en el agua y a mayor distancia. ¿Por qué se debe esto? Porque como son ondas, se propagan mucho más fácil a través de elementos o en un ambiente flexible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el aire es demasiado flexible, o sea, eh, por eso también dicen el viejo adagio popular que las palabras se las lleva el viento, porque con el tiempo, la distancia, el sonido se pierde. Pero se siente más el sonido en el agua porque es un medio elástico, ¿sí? La onda se puede propagar con la misma fuerza a una longitud mucho más grande, ¿sí? Esa es la razón por la cual el sonido se transmite mucho mejor a través del agua. ¿Listo? Entonces,
¿Cómo se mide la intensidad del agua? Aló, No sé, profe. se le va el sonido de esto. Bueno, entonces, les decía, ¿cuál es la unidad de medida en la que se mide el sonido? ¿La conocen? La hemos escuchado, pero a veces no la relacionamos. ¿Saben cuáles? Son Mm, los decibeles o los decibelios, ¿cierto? Digámoslo así, se entiende que son la misma cosa. ¿Y qué son los decibelios? Son la intensidad de sonido que emite una onda, ¿sí? Y básicamente es la fuerza de vibración, la fuerza con la que vibra esa onda nos determina el volumen o el ruido que reciben nuestros oídos. Por eso cuando nosotros estamos escuchando música, le subimos la intensidad al radio, ¿cierto? Al subirle la intensidad al radio, ¿qué estamos haciendo? Pues que le entre más corriente a los parlantes y por eso tienen la capacidad de que suenen mucho más duro, ¿sí? Entonces eso pasa en el carro, en absolutamente todo lado, ¿sí? Cuando más subimos el volumen, más le llega energía a los parlantes y por tal razón también suenan mucho más duro. Y vuelvo y como midiéndolo digamos, en nuestra escala de medición, que son las ondas, pues la intensidad es mucho más alta y la fuerza de vibración también es más alta y hace que el sonido suene más. ¿Listo? Bueno, entonces el ruido. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos el ruido? Porque resulta que nuestros oídos también son tolerables solo hasta ciertos niveles de sonido, ¿cierto? Sí, en cuanto más ruido uno esté expuesto en su mente, más propenso va a estar a dolores de cabeza, a enfermedades, a digámoslo así, a mareos constantes, porque el ruido también afecta la salud de las personas. Uno diría, ¿y eso qué tiene que ver? No, afecta muchísimo el oído y ustedes saben, el oído está pegado al cerebro y aparte de eso, detrás de nuestro oído está el cerebro, que pues cualquier cosita nos puede generar mucha incomodidad. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son los niveles? Voy a abrir, ay, ¿qué se me hizo? Voy a ampliar un poquito esta diapositiva para ver si nos deja ver la cantidad de decibeles. Y básicamente ese es el nivel del sonido o el nivel de ruido que nosotros podemos soportar. ¿Ustedes alguna vez han entrado a un concierto? ¿No? Sí, ¿Y les ha tocado pararse al frente del parlante? sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Cuando nosotros estamos expuestos a ese parlante tan fuerte, ese parlante lo que nos está generando es un dolor de cabeza. Por eso, a veces cuando nosotros estamos expuestos a un ruido tan alto, salimos a un ambiente que no tenga ruidos y ya no escuchamos nada, ¿cierto? Queda uno como sordo. ¿Cómo? Sí, queda uno como sordo, es cierto. Aparte de esa sordera momentánea, a uno le queda doliendo la cabeza. ¿Sí? Entonces, pues todo eso hace efecto. Bueno, entonces en la industria el nivel máximo son 85 decibeles, ¿sí? Pero vamos a identificar que con el tiempo hay más ruido del que nos están, más ruido en las oficinas del que estamos midiendo, que nos están diciendo que es el mínimo. Ah, bueno, una cosa interesante.
¿Ustedes tienen celulares Android o iPhone? Sí. Android. Ok, bueno, entonces con base en eso, ustedes van a poder entrar desde la Play Store y descargar una herramienta que se llama un sonómetro. ¿Sí? Bueno, entonces ese sonómetro es el encargado de medir los niveles de ruido a los que ustedes están expuestos. ¿Sí? Bueno, porque con eso vamos a hacer una actividad más adelantico, ¿vale? Hagamos eso Sí, más bien. Están conectados desde internet. Busquemos la Play Store y descarguemos una aplicación que se llama Sonómetro. Me cuentan si ya. Ya. Listo, yo hablando otra vez con el micrófono cerrado. ¿Sí lo encontraron? Sí, señor, pues ahí me aparecen varios. Sí, sí, hay varias opciones que es de sonómetro. Obviamente todo esto funciona con las aplicaciones, con el celular, pero a veces es mejor uno em, utilizarlas con las herramientas que tiene, sea lo que sea con lo que tienen mejor. Bueno, entonces, se me perdió la presentación, listo. Entonces decimos que en la industria estamos expuestos a 85 decibeles, en las oficinas a 70 y en las zonas residenciales a 60 decibeles. No sé si ustedes también vivan en conjuntos, por ejemplo, conjuntos cerrados y en conjuntos también prohíben el nivel de alcohol, nivel de ruido, que la gente esté, digamos, departiendo hasta hasta altas horas de la noche, porque pues ese sonido afecta también al resto de los residentes, ¿cierto? Entonces, siempre es importante saber o uno medir hasta dónde puede llegar con los diferentes ruidos que uno genera, ¿sí? Bueno, entonces decimos que 85 en la industria, 70 en las oficinas y 60 en la zona residencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué se prueba en las audiometrías o en el estudio de los oídos, ¿cierto? Se prueba que el individuo tenga un buen nivel de audiometría, ¿sí? Y bueno, esa es la audiometría cuando es en una persona y cuando es en un ambiente o en un lugar, hace referencia a las sometrías. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la exposición a los altos ruidos? La hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? Que dejamos de escuchar. Nuestra membrana auditiva, que es el tímpano, se resiente y pues con el tiempo empieza a engrosarse, ¿sí? Y si se afecta a esa membrana, pues vamos a perder la capacidad auditiva. ¿Listo? Entonces, eso es de mucha, mucha, mucha importancia. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? bien, Bien. profe. ¿No? Ah, bueno. Bueno, entonces también tenemos que otro efecto son las afecciones digestivas. ¿Por qué? Porque hay una serie de ondas que al golpear volvamos al ejemplo del concierto.
¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en un concierto y a veces nos paramos frente al parlante, sentimos que esa vibración nos afecta en el intestino, en la barriga, ¿sí? Pero precisamente, ¿por qué? Porque los niveles de esos ruidos son muy altos. ¿Listo? Y también las condiciones de digestivas. Bueno, entonces, seguimos con la luminosidad. Listo, ¿qué es la luz? Yujú, ¿me escuchan? Un destello Pero ¿qué más? ¿Es un destello de qué? De energía, de energía. Puede ser, sí, claro. ¿Y qué es lo que hace ese destello de energía? iluminarnos. Sí, teóricamente sí. Bueno, pero resulta que hoy en día la iluminación tiene efectos saludables hasta en la vida de la vida de las personas. Por eso, digamos, cuando nosotros estamos leyendo, siempre nos dice, ay, lean, pero con luz día, ¿cierto? Y si usted tiene luces en su habitación, escoja luces cálidas, ¿cierto? ¿Y cuáles son las luces cálidas? Amarillo, Ajá. eh, un blanquito, Sí, ¿qué más? Bueno, entonces, al igual que el sonido, la iluminación, la luz, también se transmite por ondas, ¿sí? Ondas que se pueden cancelar unas con otras y ondas que se pueden sumar haciendo una imagen mejor o dándonos una mejor imagen, ¿sí? Bueno, entonces, la luz básicamente es la cantidad de fotones por unidades de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más fotones, más iluminación llegue a un objeto y ese objeto refleje la luz y llegue a nuestros ojos, pues vamos a ver de alguna u otra forma más claro. Por eso nosotros nos ponen gafas, porque necesitamos observar más, necesitamos ver más. Em, entonces, pues nos ponen lentes para que nuestros ojos recepcionen más cantidad de luz y podamos ver mejor o nuestro cerebro poder interpretar e identificar lo que está viendo. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cómo se miden los bombillos? ¿En qué factor? watts, voltios, No. amperios. Esos son medidas de voltaje, pero no de luz. Bueno, entonces muy bien. La luz se mide en el lumens, ¿sí? Básicamente los lumens es la unidad de medida de los flujos luminosos producidos en este caso, por un elemento en particular. Sí, es cierto que si nosotros vamos a la ferretería y vamos a comprar un bombillo, a nosotros nos dicen bombillos de 200 watts, de 400 o de 1000 watts o de 1500 watts, ¿cierto? Pero los watts no son una medida, sí es una medida de medición, pero son elementos que miden la corriente, ¿sí? No el flujo de luz, que es diferente. La iluminación, por eso acá nos dice la diapositiva, dice iluminación, no luz, ¿sí? Porque es la cantidad que generan o se genera, en este caso artificialmente, para que
digamos así, la gente continúe con su vida común y corriente. Bueno, entonces tenemos también los flujos luminosos son la cantidad de radiación visible producida por una fuente. Entonces, ¿ustedes saben por qué se llama luz infrarroja? Yujú. ¿Por qué se llama luz Yo, infrarroja? Están como No sé. dormidos. Por el que la luz es distinta, algo en la luz debe ser. El destello de Sí, luz pero debe no. ser distinto. em, Ay, no sé. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Porque no la percibe el ojo humano. Sí, es cierto, no la percibe los humanos, pero eso no quiere decir que sea infrarroja. ¿Qué quiere decir infrarroja? ¿Qué es infra? ¿Que está encima o que está debajo? ¿No? Que está debajo. Correcto. Bueno, entonces, Bien. para no darles tantas vueltas, ustedes cuando está lloviendo muy seguramente salen y ven que existe el arco iris, ¿cierto? Sí. ¿O nunca han visto el arco iris? Sí. Eso es por el Ah, Sí, calor, ¿no? bueno. El, No, no es por el cuando calor llueve que y hace calor. no, no tiene nada que ver con la temperatura del arco iris. por el agua y la luz. Sí, vamos, estamos cerquita, vamos llegando. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tiene que ver con el sol. Sí, bueno, Por entonces, la refracción de la luz. correcto, por la refracción de la luz. ¿Y qué es la refracción de la luz? Hasta ahí nos llegó el Que conocimiento. la No. luz choca con algo y se refleja. Es que una cosa es la refracción y otra la reflexión de la luz. ¿Sí? Bueno, lo que tú dices es muy cierto. ¿Cómo funcionan los ojos? Los ojos funcionan porque la luz primero golpea o llega hacia un objeto y ese objeto refleja la luz y la reciben nuestros ojos. ¿Sí me hago entender? O sea, la luz primero llega al objeto, refleja esa luz, ¿cómo te digo? Como que salta, brinca, se refleja y ese reflejo es el que llega a nuestros ojos. Y al llegar a nuestros ojos llega con una longitud de onda diferente. Por eso es que nosotros identificamos los colores, porque primero la luz llegó a ese objeto, lo impactó y se devolvió a nuestros ojos. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestro cerebro procesó esa información y nos hace imaginar o nos hace ver qué es el objeto que nosotros estamos mirando. ¿Sí? ¿Sí conocían ese pedacito? Sí, más o menos. Bueno, entonces, sí, ¿por qué nosotros sabemos que es color azul o color verde o color gris? Porque primero que todo la luz llegó a ese objeto y al reflejarse cambia la longitud de onda, ¿sí? Porque como les decía, tanto la luz como el sonido se reflejan por niveles o por flujos de onda. Entonces, como cambia la intensidad de la onda de luz, nuestros ojos, que básicamente son dos sensores, nos identifica que un objeto es verde, que un objeto es azul, que un objeto es morado y también depende mucho de la forma que tiene el objeto. Entonces nosotros podemos ver redondo, plano, liso,
Pues porque estamos viendo las diferentes estructuras que nos hace ver nuestro ojo. Bueno, entonces, volviendo nuevamente al tema del arco iris, ¿qué es lo que nosotros vemos en el arco iris? En los arcoíris lo que nosotros vemos es la descomposición de la luz. ¿En qué se divide la luz? Resulta que uno diría, ay, no, pues la luz no tiene ninguna composición. Y es mentira porque la luz sí se compone de todos los colores, digámoslo así, los 7 colores que tiene el arco iris. Entonces resulta que se llama luz infrarroja porque algún día alguien quería medir la temperatura de los diferentes colores, ¿cierto? Entonces resulta que el señor había, literalmente, compró como 7, 8 termómetros. Entonces los puso en orden de arriba hacia abajo y puso un cristal donde los haces de luz empezó a salir los 7 colores del arco iris, el amarillo, el azul, el verde, el violeta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando él dividió, él puso los termómetros para ver cuál color reflejaba la mayor cantidad de luz, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando él dejó 2 o 3 termómetros debajo digamos, los puso como en una escala de arriba hacia abajo, y el último es el color rojo. Pero como él no sabía en ese momento, pues él veía los colores del arco iris, pero no sabía si había más, ¿cómo decirlo? Como más refracciones, más colores. Entonces lo que el hombre puso fueron los termómetros, y resulta que el color rojo es uno de los colores que más transmite calor, ¿sí? Por eso siempre nosotros hacemos referencia que cuando está en rojo está caliente, que algo al rojo vivo, ¿sí? Y esa se convirtió en digámoslo así, en nuestra forma de identificar las temperaturas mucho más altas. Pero ¿qué sucede? Como él también le sobraron termómetros, quedó un termómetro debajo de la luz roja. Entonces se llama luz infrarroja porque él se dio cuenta que esa luz no la identificaban o no la veían los ojos de los seres humanos, pero sí transmitía calor porque el termómetro tuvo una temperatura diferente, ¿sí? Entonces, por eso es que se determina o se dice de la luz infrarroja, porque está debajo del color rojo. ¿Y cuál es el primer color? El primer color de las de arco iris es el violeta. Entonces, encima del color violeta, también había otro haz de luz que no identificaron nuestros ojos. Y esos colores se llamaron el infrarrojo y el ultravioleta. ¿Sí me hago entender? Porque quedaron a diferentes alturas, digámoslo así, matemáticamente hablando, a diferentes alturas en la gama de colores. Entonces, pues así fue como se determinó que las luces podían transmitir tanto temperatura como podían transmitir temperatura y aparte de eso, pues iluminación, ¿sí? Porque ahí sí vendríamos a hablar del término, la refracción, la reflexión de la luz, en cuanto se descompone. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan por ahí anotado en sus cosas, que son dos temas diferentes. Bueno, y entonces esa cantidad de iluminación se mide en lumens, ¿sí? Los watts, como les mencionaba, uno va a comprar un bombillo y efectivamente hace referencia a watts, pero básicamente es la unidad de medida que tiene el bombillo o el consumo de energía que tiene un bombillo cuando uno lo compra, sí, en un supermercado, en un centro comercial, bueno,
donde lo necesiten, ¿sí? Esa es unidades de medida diferentes. Una cosa son los watts y otra cosa son los lúmenes, que tienen una relación directamente proporcional, sí, entre más consumo de luz, como está ahí, o sea, entre más watts, producen una mayor cantidad de energía, ¿sí? Eh, mm, y esto pues obviamente ¿para qué? Pues para que el, pues pueda haber más luz y son digamos las formas que nosotros tenemos para medir lo que pasa en nuestro medio ambiente, ¿sí? ¿Qué es el flujo luminoso como tal? Es una radiación, ¿sí? O sea, ¿qué es la radiación? Cómo se emite la luz. Por eso, eh, mm, ¿cómo decirlo? A veces nosotros, es como cuando ustedes tienen una chocolatina y la dejan al sol, ¿sí? Entonces uno dice, ay, mire, el sol derritió mi chocolatina. El sol lo que hizo fue producir rayos ultravioleta que transmiten calor. Por eso cuando nosotros estamos en la casa y tenemos frío y está haciendo solecito, que es el término coloquial, pues sol siempre hace. Literalmente el sol siempre hace porque si no estaríamos siempre de noche. Cuando decimos es cuando el cielo está despejado, entonces uno puede percibir el haz de luz y eso es lo que llamamos que está haciendo sol, ¿cierto? Entonces, cuando está haciendo sol, nosotros salimos al sol y sentimos es la temperatura y no estamos viendo los rayos de luz ultravioleta, ¿sí? Por eso nos dicen cuando vamos a comprar las gafas que protección de rayos UV, porque esos rayos no los vemos pero sí afectan nuestros ojos y afectan nuestra piel, ¿cierto? Si nosotros salimos al sol, pues no pasa nada porque no estamos viendo ni alumbrando azul, ni alumbrando morado, ni amarillo, sino básicamente estamos obteniendo más iluminación, ¿sí? Hay más claridad y podemos observar o ver más las cosas. Pero entonces a lo que voy es que ese nos dicen que el sol es malo porque produce rayos ultravioleta y esos rayos transmiten el calor, pero también son los que nos generan el bronceado cuando nos vamos a la playa, los que nos generan las ronchas en nuestra espalda, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ese, digamos, es como el flujo de la radiación no son visibles al ojo humano, pero sí son visibles con aparatos o con elementos diferentes, ¿sí? Bueno, también tenemos los luxes, que es un lux, ¿sí? No gaseosas lux, porque lumen es el flujo luminoso, pero lux es la cantidad de radiación visible que llega a una superficie, ¿sí? Entonces, lumen, la medida de iluminación, y luxes o lux es la radiación que trae esa misma iluminación. ¿Sí me hago entender? Entonces, una cosa son dos cosas diferentes. ¿Sí comprendieron ese pedacito o sonó muy enredado? Sí, señor. ¿O ya se durmieron? Sí, señor. Ah, bueno, si no, mándenme un tinto por WhatsApp. Bueno, ¿listo? Entonces, esos son los luxes y los lúmenes. Bueno, continuamos. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, bueno, al igual que en las sonometrías, la iluminación también tiene unos niveles aptos para que las personas hagan o desarrollen sus labores, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en áreas de trabajo o en pasillos, nuestros ojos, bueno, otra cosa, recuerden que nuestros ojos también son adaptativos. ¿Qué quiere decir que son adaptativos? Cuando estamos en el sol, muy seguramente les ha pasado que uno está en el sol, ¿sí? Y resulta que uno entra a la casa corriendo a buscar algo y empieza a ver todo oscuro. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien sabe?
porque el ojo No se duerman. se adapta, se adapta al cambio, se adapta, sí, porque los ojos se adaptan no sé, Sí, sí, Como al básicamente cambio lo que tú dices ambiental. es. No, lo que tú dices es cierto. Los ojos se van adaptando a la cantidad de luz que hay en el medio ambiente. Por eso a veces nosotros estamos por la mañana y nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana y prendemos la luz y esa luz llega a nuestros ojos y uno lo primero que hace es cerrar los ojos porque siente mucha iluminación y literalmente uno queda sin ver. Uno dice, no, me cegó la luz, ¿cierto? ¿Por qué me cegó la luz? Porque mis ojos en ese momento venían de un periodo de sueño, o sea, donde estaban prácticamente sin recibir luz de ningún tipo, porque los ojos estaban cerrados, la cortina estaba cerrada, estaba de noche, a prender el bombillo de golpe, entonces en ese golpe de luz uno queda prácticamente sin la posibilidad de ver hasta un ratico que el ojo vuelva nuevamente a retomar el iris de nuestros ojos vuelva a retomar digamos, como el tamaño, porque pues, ¿qué es lo que nos dicen las pupilas dilatadas? ¿Sí? Una pupila se dilata cuando necesita recibir más luz e interpretar la imagen que está recibiendo. Y se contrae cuando hay mucha exposición a la luz, se contrae pues también para proteger algo que tenemos en nuestros ojos que se llaman los bastoncillos. Y los bastoncillos son luces, son células fotorreceptoras que se encargan de recibir, valga la redundancia, como si fuera una cámara, funcionan como una cámara de fotos donde son sensibles a los niveles de luz. ¿Listo? Así también es que no funcionan nuestros ojos. Por eso siempre nos han dicho, ay, no vean pantallas de noche, no vean pantallas de noche, porque hoy en día nuestros ojos están muy acostumbrados a ver las diferentes pantallas que tenemos en nuestra casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pantallas tenemos en la casa? televisor, el celular, el ¿Correcto? computador. Computadores. Muy bien, básicamente sí, todos esos elementos producen o generan luz y lo que nos sirve es para, bueno, vuelvo y digo, nuestros ojos son sensibles a todas estas emisiones de luz. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo nuevamente a nuestro hilo del tema, a lo que estábamos haciendo y acá hablando, en los pasillos, tanto en las empresas como en la casa, se necesita ciertos niveles o cierta cantidad de luxes, ¿sí? Muy seguramente ustedes en este momento están en su casa. Habrá gente que si tiene un bombillo en la casa, lo tiene apagado. ¿Sí? Habrá otras personas que si tienen ese bombillo lo tienen prendido porque el ambiente es el ambiente es muy iluminado o muy oscuro, ¿sí? Bueno, entonces, nos dice que en las áreas o en los pasillos de trabajo, como lo dice esta diapositiva, necesitamos unos 200 luxes. En los escritorios sin computador, de 500 a 700 y con computador de 350 a 500, ¿sí? Pues porque, pues teniendo en cuenta que el computador produce su propia luz, ¿no? Eso produce también luz. Las máquinas de escribir, bueno, que ya no se utilizan, o pues básicamente las personas que se dedican a escribir o a digitar, de 400 a 500 lumens. Las mesas de dibujo y todavía se utilizan muy en día en algunas, eh, como en algunos lumes, algo así. Qué pena, me llegó un mensaje acá ahí. Disculpen. Entonces íbamos. Ay, ¿de qué estaba hablando? Se me perdió el hilo. En las mesas de dibujo.
Ah, bueno, se utilizan mesas de dibujo porque necesitan una mayor cantidad de luz para desarrollar las tareas que hoy en día pues se requieren, ¿no? Todavía hay mucha gente, o digámoslo así, cuando uno está estudiando dibujo, primero lo mandan es a hacerlo a mano y después hacerlo en computador. Y por ejemplo, los trabajos de precisión, como son la relojería, como por ejemplo el arreglar celulares, que son cosas muy pequeñitas, necesitan, aparte de una muy buena iluminación, también necesitan lupas o unos lentes para ampliar la imagen y poder ver lo que están trabajando. Entonces a eso llamamos trabajo o mesas de precisión y la cantidad de luxes que se requieren para desarrollar esa labor están de 700 a 1000 luxes, o sea, una alta iluminación. ¿Sí? Bueno, esto depende mucho de los oficios, ¿no? De los oficios, de las actividades que hagan las personas, porque pues hay otros que no requieren tanta iluminación, no requieren trabajan al aire libre y pues se supone que pues, si estamos al aire libre, pues también tenemos pues la luz natural, que la luz natural más que todo es más o menos 1000 lúmenes que nosotros podemos percibir. ¿Listo? ¿Cuáles son los instrumentos para medir la luz? Así como para medir el sonido utilizamos el sonómetro, para medir la luz utilizamos el luxómetro. ¿Listo? Entonces el luxómetro, no sé si esta aplicación también esté en nuestro celular para poderla descargar. Aquí nos alcanza a medir, de pronto dependiendo la versión del celular, si se puede, pero lo que nos mide es la cantidad de luz que hay en un ambiente cerrado. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes tienen su celular y le ponen ¿qué? Hay un sensor que se prende. ¿Sí? Y ese sensor hace que se ilumine mucho más o más poquito la pantalla, ¿sí? Que suba o baje el nivel de iluminación de la pantalla de una manera automática. Ese es un sensor de luz, ¿sí? También llamado luxómetro. Y ese luxómetro sirve para eso, para medir la intensidad de la luz, para no afectar tanto los ojos de las personas, ¿sí? Bueno. ¿Cómo se llaman estas pruebas cuando se hacen en individuos o en personas y cuando se hacen en ambientes? Cuando se hacen en individuos se llama una visiometría. Recuerden que creo que en la clase anterior hablábamos de los exámenes ocupacionales o preocupacionales, ¿cierto? Que son exámenes que se le hacen a las personas cuando van a entrar a ingresar o a desarrollar alguna labor, ¿sí? Entonces, que son la visiometría, digamos, en individuos, y cuando nosotros utilizamos la luxometría, lo hacemos digamos, en ambientes específicos. Es decir, si estamos en la sala de la casa y no queremos prender ningún bombillo, pues necesitamos medir la cantidad de luz que llega a ese ambiente, pues o a esa sala, para, digámoslo así, para que los hijos hagan las tareas. Entonces si les dice, ay, pero ¿para qué prenden el bombillo si está de día? Pero resulta que hay lugares tan oscuros que así sea de día, se siguen viendo oscuros, ¿sí o no? Pasa muchísimo a veces las construcciones modernas que hoy tenemos nos dejan prácticamente sin posibilidad de ver el sol porque pues las ventanas son o más pequeñitas por economizar costos o la distribución de la casa también es no es tan agradable por decirlo así. Bueno, ¿cuáles son los efectos de no hacer las respectivas mediciones de la iluminación? Entonces, los efectos negativos, es la fatiga visual, ¿sí? Que pues me pasa mucho a mí cuando llevo mucho tiempo viendo las pantallas de un computador, porque uno en su casa está rodeado de pantallas.
lo que mencionábamos ahorita, el celular, la tablet, el televisor, no sé, hoy en día hasta la lavadora tiene pantalla LED, hasta la nevera también tiene una pantallita chiquita, todo tiene pantalla y si compraron unos audífonos para escuchar música, hay muchos que ya vienen con una pantallita chiquitica también. Entonces estamos rodeados prácticamente de pantallas. Al estar tan expuestos a ese nivel de iluminación, pues se nos va a generar una fatiga visual, dolor de cabeza, falta de inapetencia, ¿sí? Todas estas características se presentan por la fatiga visual, ¿sí? No sé, de pronto si ustedes han ido a algún paseo, em, no sé, en avión o algo así, que donde se puede presentar a veces cambios de luz, ¿sí? Entonces, pues entre más alto, pues hay más iluminación, a veces más bajito hay menos iluminación, y o vamos manejando de noche, que me pasa mucho a mí, a veces uno maneja mucho de noche y las luces de los carros lo cansan a uno, ¿sí? No por el hecho de manejar, sino que ya está generando una fatiga visual y esa fatiga visual se traduce en dolores de cabeza, ¿sí o no? Entonces me duele mucho la cabeza, pero es porque ya estoy afectado, mi visión está afectada, está harto. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las radiaciones. ¿Qué son las radiaciones? ¿Quién se acuerda? Es mayor intensidad de luz. Sí, pero dame más, dame más. Digamos, como en ejemplo, en los bloqueadores. En bloqueadores que uno usa que dice que ayuda, las radiaciones UV y tiene como un filtro más para proteger, digamos, la piel. ¿Las qué? En los bloqueadores, bloqueadores que uno usa para Ah, la cara. bueno, sí, tienen unos niveles para bloquear las radiaciones. Bueno, entonces, las radiaciones básicamente son emisiones de energía, así como les mencionaba del sol, o tú lo mencionabas, cuando salimos a la playa, cuando salimos al medio ambiente, estamos recibiendo las radiaciones del sol, ¿cierto? Pero hay dos tipos de radiaciones, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. ¿Listo? O la no ionizantes o radiaciones ultravioleta. Entonces, ¿cuáles son las radiaciones ionizantes? Entonces, em, es una radiación que no afecta los tejidos ni el cuerpo humano, ¿sí? Una radiación no ionizante es algo que tú puedes, por ejemplo, el bombillo de tu casa. Uno se sienta en su casa y está siendo bombardeado por iones, en este caso, em, iones, ¿qué? Ahí se me olvidó ahora, se me fue. Bueno, iones de luz, de los haces de luz. Entonces, y pues estos iones no nos afectan, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay otro tipo de luces que son las radiaciones ultravioleta, como les mencionaba antes, ahorita en el ejemplo del arco iris, que están mucho más arriba de la escala de luces. Entonces, esas ultravioleta lo que están generando es una transmisión de energía que sí puede afectar, por ejemplo, por ejemplo, la piel de los trabajadores. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, los rayos láser son rayos de luz, pero luz ionizante, o sea, luz que puede afectar el objeto donde golpee, donde pueda llegar a golpear. ¿Sí me hago entender? Por eso, pues, bueno, aunque el tema en las películas es exagerado que con un rayo láser parten el planeta Tierra, pues no, eso no es tan así. Pero pues la verdad en eso es que se trabaja, que los láser puedan llegar a tener esa propiedad. Pero como tal, la luz ultravioleta, la luz ionizante, sí puede hacerle daño a el tejido vivo.
Por ejemplo, nosotros vemos mucho por ahí por noticias, no sé si ustedes hayan visto, que la gente a veces se manda a operar los ojos y los operan con rayos láser, ¿sí? Ese tipo de rayo láser que utilizan para esa cirugía es un rayo de luz ultravioleta ionizante que afecta básicamente la materia viva, ¿cierto? Otra cosa, por ejemplo, el destello de ¿ustedes alguna vez han soldado o han visto soldar a metal? Sí, señor, que bota como unas lucecitas, como unas chispitas. Correcto. ¿Y qué les han dicho a ustedes? ¿Que miren esa luz? No porque eso puede ser esquirlas y le cae a uno en un ojo. Es posible. ¿Y y cuando ustedes están lejos, las miran de lejos todavía? Tampoco. ¿Por qué? Si uno es masoquista, Porque sí. le queda a veces, yo una vez lo hice y me quedó encandalillado los ojos. Correcto, que dicen, ay, usted no mire eso. Resulta que ese tipo de luz es una luz. Si ustedes han visto al soldador, el soldador está muy seguramente vestido con una ropa gruesa y aparte de ropa gruesa también tiene una máscara o una careta donde o tiene gafas o tiene un visor chiquitico que es donde puede poner los ojos, ¿sí? Porque es que resulta que esa radiación, porque lo que estamos viendo como tal es un corto eléctrico, ¿sí? Entonces un corto que desprende chispas. En esa reacción química que se genera ese corto, hay un desprendimiento de luz. Y esa luz son rayos ionizantes. Por eso dijiste tú muy bien que cuando te quedaste mirándolo, te encandelillaste. Eso quiere decir que esa luz fue tan fuerte que llegó a tus ojos y generó una sobrecarga en los bastoncillos que tenemos en los ojos, ¿sí? Que son, vuelvo y digo, son las células receptoras de luz. Entonces, por eso siempre nos han dicho, no mire cuando estén soldando, no mire cuando esté soldando. ¿Por qué? Porque prácticamente el nivel de luz es tan alto y tan destructivo que le puede hacer daño a los ojos de las personas que no tienen la debida protección para hacer eso. ¿Sí me he hecho entender? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces esas son las luces ionizantes y las luces no ionizantes. ¿Sí? Em, bueno. Bueno, hay muchas, digamos, nosotros en el ambiente como tal estamos expuestos a muchos niveles de radiación o de luz. Por ejemplo, cuando estamos nosotros en nuestra casa y tenemos televisor en la habitación. ¿Ustedes tienen televisor en su habitación? Sí, Sí, señor. señor. Creo yo que la gran mayoría tenemos un televisor en la habitación. Pero entonces, para que la radiación, porque a la hora los televisores, ya sean LED, sean de rayos catódicos, o sea, de los plasma con cola, los plasma también generan o emiten una radiación o tipos de luces diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que esos aparatos eléctricos estén lo más alto posible. ¿Para qué? Para que esa radiación no golpee a la persona, ¿sí? Sino los deje dormir y los deje descansar. Porque una de las cosas es muy cierta, nuestro cerebro necesita descansar a veces en plena oscuridad. Bueno, cuando niño no, porque a uno le da miedo, pero cuando después de grande, si uno duerme con el bombillo prendido o la ventana abierta con luz, pues uno no va a generar el descanso que necesita prácticamente, ¿sí o no? Bueno, hay otro tipo de luces, por ejemplo, la luz infrarroja, la transmite calor, pero no tiene el poder suficiente para dañar la estructura electromagnética o la estructura de los átomos. Por eso esa luz infrarroja se utiliza también
en los controles remotos de sus televisores, volviendo nuevamente a hablar de televisores. ¿Por qué? Porque lo que ustedes ven es un bombillito. A veces uno coge el control y le mira la punta del control y tiene un bombillito, pero uno espicha los botones y nunca alumbra. No, sí alumbra. Lo que pasa es que produce un haz de luz que nosotros no podemos identificar. Y esa luz infrarroja, vuelvo y digo, es menos destructiva que la luz ultravioleta porque tiene una frecuencia baja y a la hora del té no destruye los átomos de otros diferentes elementos. ¿Sí? Bueno, hablamos de microondas y radiofrecuencias, ¿sí? Las microondas y radiofrecuencias, por eso a veces nosotros prendemos em, los microondas y escuchamos un sonidito, gru, pero no se ve nada diferente. Pues sí vemos que se produce una luz, pero es una luz, un bombillo que tiene ahí como tal, pero no necesariamente porque esa luz afecte la comida que estamos preparando, sino básicamente para ver cómo se cocina. Pero lo que sí produce es que los microondas tienen un motor donde generan una serie de ondas muy, muy, muy pequeñitas a una baja radiofrecuencia y pues básicamente esas ondas golpean un objeto y como son muchas, muchas al mismo tiempo, pues lo empiezan a calentar. ¿Listo? Eso es lo que pasa con las microondas. Bueno, otra cosa también importante, las microondas también existen como radiaciones en todos los elementos, como lo pueden ser, por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de nuestro celular. A ustedes muy seguramente si les han dicho, oiga, no duerma con el celular en la mesita de noche porque esa luz les afecta. ¿Sí les han dicho eso? Sí, señor. Ah, bueno. Permítame 2 segunditos, qué pena con ustedes, un segundo. Pausas activas, un segundo. Bueno, qué pena con ustedes, ya volví. Bueno, entonces esas son las diferentes radiaciones que existen. Escuché que alguien estaba por acá golpeando la puerta, pero ya no. Son las diferentes radiaciones o niveles de radiaciones que existen, vuelvo y digo, que dependen mucho de nuestra parte, de nuestro ambiente que a veces nosotros no identificamos. Otra cosa, ¿ustedes se han ido a un asado alguna vez? ¿No? ¿No saben qué es un asado? Sí, Ah, bueno. sí. Y entonces, ¿por qué la comida se cocina? ¿Repites la pregunta? ¿Por qué la comida se cocina cuando estamos en un asado? ¿O por qué nosotros nos calentamos cuando estamos en una hoguera en la noche? Por el calor que bota Ok, la ¿y qué, leña. Ojo, y qué es el calor? es una fuente de energía.
Sí, es muy cierto, es una fuente de energía. El calor básicamente, no, pero no es tanto una fuente de energía, es una radiación, ¿sí? Entonces, esa radiación se produce pues obviamente porque hay en este caso, ¿qué es el fuego? El fuego es el producto de una reacción química, ¿sí? Entonces, esa reacción química lo que produce es, digámoslo así, esa reacción es bueno, literalmente se llama reacción exotérmica, que es decir, que emana o emite temperatura, ¿sí? Cuando hay una combustión. eh, y esa combustión genera calor, ¿sí? Esa combustión es calor prácticamente. Bueno, entonces eso es lo que pasa en una hoguera. Pues nosotros estamos recibiendo la radiación producida por ese proceso químico. Bueno, em, bueno, entonces, bueno, aquí en nuestra diapositiva nos habla, no sé si no se alcanza a ver, no sé si es por la señal o no, pues nos habla acerca de que de los diferentes elementos que tienen, por ejemplo, la luz infrarroja, perdón, los microondas que nos dice el sol, las emisoras de radio, emisoras de televisión, la radionavegación, como lo son los GPS, la radiolocalización, perdón, son los GPS, los hornos industriales, domésticos, etcétera, estos procesos químicos o estos, ¿cómo decirlo? Sí, este tipo de ondas de radiofrecuencia no destruyen, digamos así, el tejido de las personas, el tejido vivo. Bueno, por ejemplo, bueno, acá hay otro tipo de radiaciones que hablábamos ahorita que son los láseres, ¿sí? Entonces los láseres sirven pues para cortar, digamos, nos sirven para medir distancias hasta profundidades, pero también nos sirven para procesar información o para detectar información, ¿sí? Em, Como, bueno, digámoslo así, hoy en día también hablamos que con láser se puede perforar la tierra para hallar una señal. Por ejemplo, lo que estaban haciendo en la catástrofe, en lo que sucede ahorita, digamos, a nivel nacional, básicamente con sensores, pero ¿cuáles son? Dicen con sensores se detectaron no sé cuántos cuerpos debajo de los escombros. Pero ¿qué son estos sensores? Básicamente son elementos tan, digámoslo así, tan bien calculados que con radiaciones, o sea, porque disparan radiaciones, haces de luz u ondas, y estas ondas pues perforan o penetran hasta el fondo de la Tierra e identifican si hay cuerpos o no debajo de los escombros, ¿sí? Pero pues obviamente con algún tipo de radiación específica, con algún tipo de láser específico, perdón, pues para detectar todas esas situaciones que se puedan presentar allá. Bueno, aparte de las radiaciones, también tenemos otro factor de riesgo que nos afecta como seres humanos y son las vibraciones. ¿Cierto? Entonces uno diría, pero ¿por qué las vibraciones nos afectan? Claro, porque las vibraciones tan repetidas y tan constantemente van afectando el cuerpo de las personas, lo van generando fatiga muscular, ¿sí? No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de trabajar mucho en alguna superficie que vibre mucho por un largo periodo de tiempo. Yujú, no todos. ¿Por un qué, profe? O sea, que si ustedes han estado expuestos a vibraciones durante un largo periodo de tiempo, Yo no. ¿no? Muy No, no, seguramente no has señor. montado en bus, no has viajado en Transmilenio, no has ido a la costa en bus. Ah, pero pues uno no siente tanto la vibración.
Pero fíjate que son vibraciones, así uno no lo crea, esas vibraciones el cuerpo las siente. Y resulta que llega un momento del viaje que uno está tan cansado y uno dice, pero ¿por qué estoy cansado si no he hecho nada sino estar sentado? ¿Pero por qué? Por las vibraciones se resienten los músculos, las articulaciones, los huesos, precisamente por esa repetida vibración. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, acá, ¿qué es una vibración? Es una oscilación de partículas alrededor de un punto medio o físico cualquiera, ¿sí? Volviendo nuevamente a lo que les mencionaba, pues las vibraciones en el piso, las vibraciones hasta en las mismas paredes. No sé si a ustedes les haya pasado, pero a veces están en su casa y hay una construcción cerca. Entonces uno siente como que como esa vibración que es muy leve, pero a la hora del té es muy cansona. Bueno, Sí, entonces, sí. Bueno, dice, los efectos deben entenderse como consecuencia de una transferencia de energía. Recuerden que la energía se transfiere, como lo estamos mencionando, a través de las ondas, a través del contacto, eh, bueno, a través de muchísimas cosas. Al cuerpo humano que actúa como receptor de energía mecánica, ¿sí? Porque básicamente es energía mecánica porque se produce por otro elemento anexo, otro elemento, sí, otro elemento mecánico, otro elemento físico. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, bien, sí, vamos señor. a riesgos químicos. ¿Qué es un riesgo químico? ¿O qué Que, identificamos que puede por ocurrir, riesgos como su químicos? nombre le dice, químico, con algo que pueda afectar a la persona, tanto la piel, los ojos, o sea, la persona en general. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Los químicos son buenos o son malos? Depende ¿De qué? Para ¿De qué depende? del químico que sea. Digamos, no sé. No sé si el cloro sea algún químico, claro. Claro, todos son elementos químicos, sí, señora. Entonces, el cloro en cierta cantidad o en cierta concentración puede ser malo, pero en poca concentración, pues no va a ser tan malo. Ujú. pues todos son malos, hay que tratarlos eh, con cuidado y como vienen en las instrucciones y con los cuidados necesarios. Ok. Pero bueno, una cosita. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Nuestro cuerpo funciona a base de qué? De energía. Sí. ¿Y esa energía qué? Esa energía nos da impulso de hacer las cosas. Sí, pero sería un tipo de energía. Recuerden que hay diferentes tipos de energía. Esa sería energía qué? Química, Correcto, es una energía química. ¿Y por qué es una energía química? porque es algo que produce el cuerpo, No, el cuerpo no la produce. lo que comemos. Ah, muy bien. Una cosa, el cuerpo la transforma. Recuerden que hay un principio de energía de hace como 100.000 años que dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Entonces resulta que nuestro cuerpo convierte esos alimentos en energía, ¿cierto? Porque si no seríamos como un celular, tendríamos que recargarnos a la pared nosotros también. Porque se nos acabó la energía, entonces no pasa. Bueno, entonces sí, nuestro cuerpo produce energía química. Eso quiere decir que no todos los químicos son malos, ¿sí?
Otra pregunta, por ejemplo, muy seguramente ustedes se han escuchado acerca de la dopamina, de la adrenalina. ¿Sí? ¿Sí han escuchado? Sí, señor. ¿Y eso qué es? Eso lo produce el cuerpo. Eh, Sí, claro, lo produce el una es cuerpo, para la felicidad. que es sí, que es la hormona de la felicidad. Bueno, entonces resulta que nuestro cuerpo también funciona con químicos, ¿cierto? Cuando la dopamina, que es, digámoslo así, que dicen que es la droga del amor, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque cuando el organismo o las glándulas del cuerpo generan esas hormonas, pues de alguna u otra forma nosotros nos podemos sentir contentos, tristes, asustados, por ejemplo, como lo que nos dicen de ay, yo ahorita la mencioné y se me olvidó, la de los miedos, ¿cómo es? La adrenalina. ¿Sí? Entonces la adrenalina también es un químico que producen nuestras glándulas cuando el cuerpo está en estado de tensión o en estado de angustia, ¿sí? Esto porque se supone que ese químico hace que el cuerpo se mueva más, que la gente corra más, porque según el concepto técnico, lo que pasa es que una persona eh, mm, fallece si no tiene todos estos elementos, si no tiene todos estos químicos y su cuerpo no funciona de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las hormonas, todo esto son o la hormona del crecimiento, de la felicidad, todos son químicos. ¿Listo? Pero resulta que hay químicos que son tóxicos, ¿sí? Que es básicamente todos los químicos tóxicos son los que afectan considerablemente la salud de las personas que viven en algún entorno, ¿no? Entonces, la composición, bueno, por ejemplo, bueno, la aspirina. Nosotros consumimos aspirina. La aspirina es ácido acetil salicílico, ¿sí? Entonces estamos consumiendo un ácido que nos va a servir ¿cómo es que se llama? Esos químicos no Para la placebos. tensión. Sí, para la tensión, para el dolor de cabeza, que son un inmunosupresor, bueno, etcétera. Hoy en día la industria farmacéutica es una de las industrias más grandes a nivel del mundo porque nos venden químicos para absolutamente todo. Y resulta, resulta que nuestro cuerpo funciona con químicos. ¿Listo? Entonces, hay que saber cuáles son los químicos buenos y hay que saber cuáles son los químicos tóxicos. ¿Sí? Por ejemplo, los vapores de las pinturas, los vapores que es muy común en mujeres, que todas las mujeres tienen un esmalte en la habitación. Entonces, esos vapores con el tiempo se van concentrando y van afectando también a bueno, a los jóvenes, a los niños que pongan esos elementos en la casa. ¿Listo? Entonces, los factores químicos existen mucho. Vamos a ver también otro factor que, bueno, que no es tanto un factor, sino cómo pueden pasar esos elementos a nuestro cuerpo. Entonces, acá nos dice que con absorción cutánea, es decir, que el cuerpo o algo que le caiga dentro de o encima de su piel con el tiempo, porque por eso dice absorción, ay, se me lengua la traba. Por eso dice absorción, porque con el tiempo se va absorbiendo por la piel y va generando una reacción química. Por decir algo, ¿a ustedes sí les han puesto lidocaína en la piel alguna vez? ¿En alguna parte de los pies? ¿Lidocaína? La lidocaína, sí, sí, que es Eso es como un una anestésico. anestesia. Ajá,
pero eso es por absorción cutánea, o sea, uno la pone en la piel y después se va absorbiendo ese medicamento y a uno le genera, bueno, se le duerme a uno la parte. Eh, También, pero a diferencia de, por ejemplo, hay otros químicos que no son como la lidocaína, sino son, por ejemplo, le hacen daño o destruyen la piel, como lo puede ser el mercurio, ¿sí? Por eso hoy en día ustedes tienen termómetros de mercurio en este momento. Sí, creo que por ahí hay uno, pero esos ya no se pueden porque son malos, se llega a romper y eso suelta mercurio. Correcto. Esos elementos, ese tipo de termómetros los mandaron recoger porque son muy peligrosos. Porque cuando uno era niño, se caía ese mercurio y uno lo cogía con la mano y se ponía a jugar en la palma de la mano, que le quedaba la mano negra por estar jugando con ese mercurio. ¿Sí? Pero resulta que ese mercurio es venenoso y es tóxico para las personas. Entonces, por eso no se utiliza ese elemento que también es, digámoslo así, que también es un elemento tóxico para las personas. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, ¿qué nos Bien, falta? ¿Qué nos falta? Esos son los tipos de químicos que se pueden absorber por la piel. Obviamente también hay químicos que se pueden absorber por la ingestión. Resulta que nuestro cuerpo es mucho más delicado por dentro que por fuera, ¿cierto? Eso es que si nosotros nos hacen como a mí me ha pasado que nos hacen alguna cirugía y a uno le queda doliendo con el tiempo y con los años donde le hicieron la cirugía. ¿Por qué? Porque se sanó por fuera la herida, pero por dentro no sanó como uno quería que sanara, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando a veces la gente consume o ingesta veneno, entonces resulta que ese veneno destruye también las vías respiratorias, las vías digestivas, etcétera, etcétera, y pues obviamente porque corroe. ¿Qué es corroe? Que hace que pierda electrones, que pierda electrones y protones y que básicamente se vaya deteriorando esa materia. ¿Listo? Y también nosotros hablamos de los sólidos, de los polvos o de las fibras. Los sólidos, por ejemplo, lo que vemos no sé, productos sólidos, fibras como las que pasaban con el asbesto, no sé ustedes si se acuerdan del asbesto, que el asbesto también fue sacado de circulación porque afectaba mucho a la salud de los trabajadores y así sucesivamente. Sólidos, humos, líquidos, gaseosos, vapores. Entonces acá nos dice sólidos, humos, polvos y fibras. Claro, si es un sólido. Sólidos, em, se me perdió. Bueno, entonces estábamos por acá sobre las vapores, eh, etcétera. Bueno, los gases, también hay diferentes tipos de gases. Están los gases tóxicos, están los gases venenosos, están los gases inertes. Hay diferentes cantidades de gases que nosotros estamos expuestos. Pero yo creo que dejamos acá y en la próxima clase les explico el tema de los gases. ¿Listo? ¿Cuándo es que tenemos clase otra vez? el martes. El El martes. martes. Listo. Entonces yo creo que dejamos así. Preguntas, quejas, sugerencias, reclamos. No, voy a detener la No, grabación. no, señor. Para subirte el trabajo ahorita lo subimos